¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a hablar de coloides hidrofílicos e hidrofóbicos. Y también con este video terminamos la unidad 4 de las propiedades coligativas. Ok, vamos a comenzar. Con base en las características superficiales de las partículas dispersas, los coloides los vamos a separar o los vamos a clasificar como hidrofílicos o como hidrofóbicos. Entonces, la palabra hidrofílico significa amante del agua. Y la palabra hidrofóbico significa repelente al agua o que odia el agua. Ok, entonces vamos a comenzar hablando de los coloides hidrofílicos. Los coloides hidrofílicos son partículas coloidales que atraen las moléculas de agua, que atraen las moléculas de agua. Para ver esto vamos a ver un ejemplo de una proteína como la hemoglobina. Hemoglobina, que son las proteínas que transportan oxígeno en la sangre. Entonces, las proteínas como esta hemoglobina forman soles hidrofílicos cuando se encuentran suspendidos en fluidos corporales salinos acuosos como el plasma sanguíneo. Entonces, estas proteínas forman soles hidrofílicos cuando se encuentran suspendidos en fluidos salinos acuosos. En fluidos salinos acuosos. Y bueno, estas proteínas son macromoléculas que se pliegan y tuercen en un entorno acuoso en forma tal que los grupos polares quedan expuestos al fluido y los grupos no polares se encierran. Entonces, dentro de la solución, estas proteínas se pliegan de forma que los grupos polares quedan expuestos al fluido quedan expuestos al fluido y los no polares se encierran. No polares se encierran dentro de la proteína. Entonces, para esto tenemos aquí un esquema de esto. Y bueno, tenemos aquí en azul la representación de un nitrógeno más. En el azul clarito o casi blanco es hidrógeno. El color negro es un carbono. Y en color rojo tenemos representado oxígeno. Entonces lo que estamos viendo aquí en este esquema es, bueno, estas de aquí por ejemplo son moléculas de agua, H2O, y tenemos los grupos polares expuestos de las proteínas, ejemplificados con estos, ejemplificados con estos, ejemplificados con estos y con este otro de acá. Esos son los, y este de aquí. Son los grupos polares de la proteína que están expuestos al fluido y acá afuera tenemos moléculas de
Esta es otra molécula de H2O, este es otro H2O, y este es otro H2O, y este es otro H2O. Y entonces, como es un coloide hidrofílico, esta proteína va a traer las moléculas de agua, esto va a traer estas moléculas de H2O. Entonces, como les digo, aquí tenemos los grupos hidrofílicos en la superficie de la macromolécula y eso es lo que le ayuda a mantenerse suspendida en el agua. Que estos grupos hidrofílicos atraen a las moléculas de agua y es lo que hace que el coloide se mantenga suspendido en el agua. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo los está trayendo a través de puentes de hidrógeno, interacciones de puentes de hidrógeno. Tenemos aquí un hidrógeno interactuando con el oxígeno de la molécula de agua. Aquí también un hidrógeno interactuando con el oxígeno de la molécula de agua. Aquí tenemos un nitrógeno interactuando con el hidrógeno de la molécula de agua. Y acá también tenemos oxígenos interactuando con el hidrógeno de las moléculas de agua. Ok, debido a esa interacción entre los grupos hidrofílicos y las moléculas de agua, va a hacer que esta proteína quede suspendida en el fluido. Y bueno, este ejemplo de proteínas en la sangre, es decir, el protoplasma y las células humanas, son ejemplos de geles, que son un tipo de sol especial o de coloides especiales. Estos geles son soles de tipo especial en los que las partículas sólidas, en este caso las proteínas y carbohidratos del protoplasma, se unen entre sí formando una estructura reticular semirrígida que engloba al medio dispersante. Es decir, como las gelatinas forman esa estructura que engloban al medio dispersante y se forma esta estructura semirrígida. Otros ejemplos de geles son las gelatinas, jaleas y algunos precipitados gelatinosos. Entonces, en este tipo de coloides que forman geles, que son partículas sólidas suspendidas en un líquido, estos geles son soles de tipo especial en los que las partículas sólidas, en los que las partículas sólidas se unen entre sí formando una estructura reticular semirrígida que engloba al medio dispersante. Que engloba al medio dispersante. Entonces, como les mencioné, el protoplasma es un ejemplo de esto. Otros ejemplos de geles son las gelatinas y jaleas y algunos precipitados gelatinosos como precipitados de hidróxido de aluminio, AlOH3, y precipitados de hidróxido férrico, FeOH3, OH3. Estos también forman precipitados gelatinosos que son coloides que forman geles. Ok, entonces esto es con respecto a coloides hidrofílicos. Vamos a ver ahora un poco de lo que son los coloides hidrofóbicos. Y los coloides hidrofóbicos son partículas coloidales que repelen las moléculas de agua. Que repelen las moléculas de agua. Y debido a esto, que este tipo de coloides repelen las moléculas de agua,
Si están estas partículas en el agua, empezarían a formar cúmulos grandes porque repelen a las moléculas de agua. Entonces, para que los coloides hidrofóbicos puedan existir en solventes polares, se necesita la presencia de agentes emulsificantes. Entonces, estos coloides, los coloides hidrofóbicos, no pueden existir en solventes polares como el agua sin la presencia de agentes emulsificantes. Como les digo, si no hay estos agentes emulsificantes, entonces las partículas de coloides se van a empezar a pegar entre sí y van a formar partículas más grandes que sí pueden precipitarse, o en el caso de líquidos con líquidos, por ejemplo, cuando vemos en los caldos la grasa en el caldo, cómo forman estos grupos parecen como burbujas de grasa, grupos grandes sobre la superficie del caldo, que es principalmente agua. Entonces, para que puedan estar suspendidos estos coloides hidrofóbicos, vamos a necesitar de estos agentes emulsificantes. Entonces, estos agentes recubren las partículas de la fase dispersa, recubren las partículas de la fase dispersa para evitar que se coagulen en fases separadas. Para evitar que se coagulen en fases separadas. Unos ejemplos de esto son la leche y mayonesa. Son ejemplos de coloides hidrofóbicos. Coloides hidrofóbicos. Por ejemplo, la crema en la leche y el aceite vegetal en la mayonesa se mantienen en suspensión con ayuda de agentes emulsificantes, que son la caseína de la leche y la yema de huevo en la mayonesa. Entonces, estos ejemplos de coloides hidrofóbicos necesitan de los agentes emulsificantes para mantenerse en suspensión. Como les digo, en el caso de la leche y la mayonesa, los agentes emulsificantes que mantienen a la crema en la leche y al aceite en la mayonesa de forma suspendida son la caseína en la leche y la yema de huevo en la mayonesa. Son los agentes emulsificantes que mantienen tanto las grasas y aceites de ambas, de leche y mayonesa, de forma suspendida sin que se coagulen en fases separadas. Bueno, para esto vámonos a imaginar el ejemplo de la mayonesa. Vamos a imaginar que tenemos una mezcla de aceite vegetal, aceite vegetal y vinagre, que es el aceite vegetal este es no polar y el vinagre es polar, es decir, sus moléculas están polarizadas. Entonces nos imaginamos que tenemos esta mezcla, como en el caso de la mayonesa, y que la agitamos vigorosamente. Entonces, al agitarlo, las gotitas de aceite quedan suspendidos en el agua por un tiempo. Agitamos. Gotitas de aceite suspendidas
por un tiempo. Entonces lo agitamos vigorosamente y las gotitas de aceite quedan suspendidas por un tiempo en el vinagre. Sin embargo, las moléculas muy polares comenzarán a atraerse con mucha fuerza entre sí y expulsarán a las moléculas no polares del aceite. Entonces, debido a esto, el aceite se junta, las partículas de aceite se coagulan, el aceite se coagula. Ok, entonces vamos a repetir. Tenemos aceite vegetal y vinagre, los agitamos. Las gotitas de aceite quedan suspendidas por un tiempo, pero luego las moléculas polares del vinagre hacen que se juntan entre sí por sus interacciones entre sus cargas distintas en cada parte de la molécula y hace que el aceite que es no polar se separe. Ese aceite comienza a juntarse, comienza a coalescer y flota hacia la superficie. Entonces, pues tenemos ese aceite coagulado en la superficie. Entonces, lo que podemos hacer es que si añadimos un agente emulsificante como la yema de huevo y se agita la mezcla, resulta entonces una emulsión estable. Entonces, para evitar esto, se agrega un agente emulsificante. En el caso de la mayonesa es la yema de huevo. Este agente emulsificante recubre a estas gotitas de aceite y las mantiene en suspensión y entonces resulta en una emulsión estable, que sería la mayonesa. Resulta en una emulsión estable. Ok, entonces, bueno, esto es un ejemplo de un coloide hidrofóbico. En general, esto va a pasar con la mayoría de grasas o con todas las grasas y aceites. Las grasas y aceites son fundamentalmente hidrocarburos de cadena larga muy poco polares. Grasas y aceites hidrocarburos de cadena larga muy poco polares. Y bueno, pues tenemos que el solvente más común es el agua. Solvente más común es el agua, que es polar. Una sustancia, esta del agua es polar. Y pues esta agua que es polar, pues no, en ella no se disuelven sustancias no polares. Cuando se usa agua para lavar, se necesita que el agua se ponga en suspensión y elimine las sustancias no polares. Para eliminar estas grasas y aceites a la hora de lavar, entonces, para poderlas disolver, vamos a necesitar de un agente emulsificante que los obtenemos en formas de jabones y detergentes. Jabones y detergentes son los agentes emulsificantes que van a permitir que estas grasas y aceites se disuelvan en el agua y que nos permita lavar, por ejemplo, la ropa o los trastes o lavarnos nosotros, nuestras manos, nuestro cuerpo. Ok, entonces vamos a ver cómo funciona, vamos a ver un ejemplo de esto de los jabones y detergentes como agentes emulsificantes para hacer que las grasas las podamos tener en suspensión en el agua. Ok.
Entonces, para eso vamos a ver esta imagen de acá, esta de aquí. Los jabones sólidos a menudo son sales de sodio de ácidos orgánicos de cadena larga llamados ácidos grasos, que tienen una cabeza polar y que tienen una cola hidrocarbonada, esta de acá, que es no polar. Y como ejemplo de jabón, en este caso tenemos este estearato de sodio, que es un ion formado, como les dije, a menudo son sales de sodio, que es este ion formado por esta parte positiva, el sodio, y toda esta parte negativa, que es eh, que va a ser este ion de estearato. Ion estearato. Aquí tenemos la parte negativa, acá tenemos la parte positiva de esta sustancia. Ok, entonces vamos a ver, como les dije, está esta cola hidrocarbonada, es no polar, es soluble en aceite, y tenemos la cabeza polar, que es la parte que tiene carga, es soluble en agua. Entonces aquí tenemos las cargas parciales. Vemos que prácticamente es neutro toda la cola hidrocarbonada. Está de color verde, prácticamente tiene carga neutra, es no polar. Y la parte de acá, la cabeza polar, vemos que tiene carga negativa. Es la parte que puede ser soluble en agua. Ok, entonces este ion, este arato, es un ion común en los jabones. Ion común en los jabones. Y tiene esta cabeza polar de carboxilatos, esta de acá, esta cabeza polar, que la fórmula química la podemos escribir así. C o menos, y acá tenemos el oxígeno, el otro oxígeno con el doble enlace. Y entonces acá queda un electrón que me da esta carga menos de este oxígeno, que es lo que hace que el ion tenga esa polaridad. Entonces, este ion está formado de la cabeza polar y una cola no polar larga, que es toda esta de acá, cuya fórmula podemos escribir como CH3, que es esta partecita de aquí, y luego un CH2 16 veces, que es todo lo que falta de acá, y luego el enlace entre este de aquí y este de acá. Entonces la cabeza del ion estearato es compatible, soluble en agua. Esta de acá es compatible con el agua, soluble en agua. En tanto que la cola hidrocarbonada es compatible con el aceite y la grasa. Este de acá es soluble en aceite y grasas. Aceite. Ok, entonces grupos de estos iones completos, pueden ser dispersados en agua debido a que forman micelas. Micelas. En este caso, estas micelas, vamos a irnos a la imagen de acá para ver qué son. Aquí está. Entonces, les digo, estos grupos de iones pueden ser dispersados en agua debido a que forman micelas.
su cola no polar, insoluble en agua, se encuentra en el interior de una micela, como vemos aquí, mientras que su cabeza polar apunta afuera, donde puede interactuar con las moléculas polares del agua. Entonces, estas micelas son esta imagen que tenemos de acá. Tenemos que se juntan las colas no polares aquí, mientras que la cabeza polar queda afuera. Esa cabeza polar es soluble en agua y entonces queda en suspensión estas micelas. En términos de definición, la micela la podemos definir como un cúmulo de un gran número de moléculas, un gran número de moléculas o iones de detergente o jabón unidos con su cola hidrofóbica, unidos con su cola hidrofóbica dirigida al centro, hidrofóbica dirigida al centro, y su cabeza hidrofílica y su cabeza hidrofílica dirigida hacia afuera, dirigida hacia afuera. Como vemos aquí, tenemos las cola hidrofóbica hacia el centro, unidas, y las cabezas hidrofílicas hacia afuera, lo que permite la interacción con el agua. Entonces, como vemos aquí en el esquema, las colas no polares se disuelven entre sí en el centro de un cúmulo y las cabezas polares de la parte externa interactúan de manera favorable con las moléculas polares del agua. En el otro esquema de este lado tenemos cómo esas moléculas de jabón o detergente se adhieren a una gotita de mugre oleosa para suspenderla en el agua. Entonces, debido a que todo esto del centro es soluble en aceites, las moléculas estos iones, la parte no polar se pega a las gotitas de aceite, las gotitas de grasa, y en la parte de afuera queda la cabeza polar que permite la interacción con el agua. Debido a esto, hace que queden en suspensión esas gotitas de aceite. Ok, entonces, bueno, estas son las micelas. Y lo que sucede es que cuando el estearato de sodio se agita, de aquí como el estearato de sodio se agita en agua, el resultado no es una solución verdadera. En su lugar contiene micelas de iones estearato con carga negativa, rodeadas por iones Na con carga positiva. El resultado es una suspensión de micelas en el agua, y las micelas son suficientemente grandes para dispersar la luz, por lo que la mezcla de jabón y agua tiene apariencia turbia. El aceite y la grasa se disuelven en el agua jabonosa debido a que la grasa y el aceite no polares son llevados a la parte interior no polar de las micelas. Entonces, estas micelas quedan en suspensión en el agua. Debido a su carga negativa, van a atraer con carga positiva a los iones de sodio. Acuérdense que la fórmula completa teníamos también un sodio ahí, acá. Vámonos de regreso. Entonces, al poner el estearato de sodio
en el agua y agitarlo, se van a formar estas micelas que quedan en suspensión. Como dice, esto no es una solución como tal, es un coloide. Y si en esa agua jabonosa además se agregara aceite o grasa, entonces esa grasa va a ser llevada al centro de las micelas, como vemos aquí, y la van a mantener en suspensión. Ok. Entonces, estas micelas, en general, las micelas forman una emulsión en el agua y por esto el aceite y la grasa se quitan por medio del lavado. Voy a escribir un poco de eso. Las micelas forman una emulsión en el agua, es decir, es un coloide. Y debido a esto, el aceite y la grasa se quitan por medio del lavado. Ese aceite y esa grasa es llevado al interior de la micela y lo podemos quitar a través del lavado. En este caso del ejemplo, al estearato de sodio se le llama surfactante, que significa agente tensoactivo, debido a su capacidad para suspender y eliminar por lavado aceite y grasa. Debido a su capacidad para suspender y eliminar por lavado aceite y grasa. Y pues otros tipos de jabones y detergentes actúan de la misma manera que este estearato de sodio. En términos más generales, la definición de un agente tensoactivo o surfactante agente tensoactivo es una sustancia que tiene la capacidad de emulsionar, es decir, mantener en suspensión a la grasa, emulsionar y eliminar grasa y aceite de una suspensión acuosa. Ok, entonces esto es con respecto a los coloides hidrofóbicos. Recuerden, los coloides hidrofóbicos necesitan de agentes emulsificantes para existir en solventes polares y debido a que estos agentes emulsificantes van a recubrir las partículas de la fase dispersa y van a evitar que se coagulen. Ejemplos de eso son la leche y la mayonesa, como ya vimos, y otro ejemplo de ese, como vimos también, son los jabones. Este ejemplo que vimos con el ion estearato, que forman estas micelas. Estas micelas entonces mantienen a la grasa dentro de ellas y mantienen a la grasa en suspensión, es decir, podemos disolver la grasa en el agua, mantenerla en suspensión y poderla eliminar después mediante el lavado, ¿no? Ok, entonces, como les digo, esto es con respecto a los coloides hidrofóbicos. Y para terminar vamos a ver un ejemplo más de los coloides hidrofóbicos. Un ejemplo de
de hecho de alimentos. Y entonces, ¿por qué el vino tinto va bien con las carnes rojas? Ok, entonces, ¿hay alguna razón científica que nos sirva para explicar por qué el vino tinto combina bien con las carnes rojas, o solo es por una cuestión de combinación de sabores? Y resulta que sí hay una razón química de por qué, que es la siguiente. Resulta que el vino tinto suele servirse con carnes rojas por la afinidad deseable que hay de los productos químicos que contienen. Entonces, las carnes rojas contienen o tienen mucha grasa, tienen mucha grasa, y pues esta grasa de las carnes rojas pues es parte de por qué saben como saben. Esa grasa les imparte su sabor, imparte su sabor a las carnes rojas. Es decir, que tengan esa grasa las carnes rojas es parte de por qué saben así, y es importante para que tengan ese sabor. Lo que sucede, en este caso de por qué el vino tinto va bien con las carnes rojas, lo que sucede es que cuando masticamos la carne, eh, cuando masticamos la carne, la grasa va a cubrir la lengua y el paladar. Esta grasa de la carne va a cubrir lengua y paladar. Y lo cual esta grasa, al cubrir la lengua y el paladar, va a desensibilizar las papilas gustativas. Desensibiliza las papilas gustativas, por lo que el segundo bocado tendría menos sabor que el primer bocado, debido a que ahora la lengua y el paladar están cubiertos de esta película de grasa. Entonces el filete sabría mejor, una vez más, si de alguna manera eliminamos estos depósitos de grasa entre un bocado y otro. Y aquí es donde el vino tinto entra en acción, porque el vino tinto tiene un surfactante que limpia la boca al eliminar los depósitos de grasa y vuelve a dejar expuestas las papilas gustativas. Vino tinto. Entonces este vino tinto tiene un surfactante que limpia la boca, o que elimina los depósitos de grasa que se quedaron, esa película de grasa que se quedó en la lengua y en el paladar. De grasa. Y ese surfactante es el ácido tánico, o lo que probablemente han escuchado cuando hablan de vinos tintos, también se llama tanino. No sé si han escuchado tal vez que hablan de los taninos del vino tinto. Y este ácido tánico o tanino proporciona una acción semejante a la del jabón, es decir, es un surfactante. El ácido tánico se compone tanto de una porción hidrocarbonada compleja no polar como de una polar. Se compone de una parte polar y una no polar. Entonces, en esa parte de su molécula no polar se disuelve la grasa que quedó en la lengua, y la parte polar la hace que sea soluble en la saliva, y por lo tanto al tragar el vino extrae esa capa de grasa
la tragamos y la lengua y el paladar quedan limpios para dar otro bocado a la carne. Y al quedar expuestas otra vez las papilas gustativas, la carne, vamos a poder percibir todo el sabor de la carne. Entonces, como les digo, este ácido tánico se compone tanto de una porción hidrocarbonada compleja no polar como de una polar. La porción polar del tanino se disuelve en la saliva polar, en tanto que la porción no polar lo hace en la película de grasa. Entonces, en la parte no polar se disuelve la grasa, se disuelve la grasa, y en la parte polar, esta se disuelve en la saliva, Y cuando se da un sorbo al vino tinto, se forma una suspensión de micelas en la saliva. Esta emulsión micelar lleva las moléculas de grasa en su interior y la grasa se elimina al ingerir el vino. Y bueno, entonces es por esta razón que el vino tinto va con las carnes rojas. Los vinos blancos carecen de este ácido tánico, entonces por eso los vinos blancos usualmente van bien con comidas menos grasosas porque no hace falta limpiar el paladar de la grasa. Pero en el caso de los vinos tintos sí contienen estos taninos y ayudan a, entre bocado y bocado, limpiar a través de estas micelas que se forman, extraer la grasa de la lengua y del paladar, dejar las papilas gustativas expuestas una vez más y permitir que se aprecie mejor el sabor nuevamente de la carne. Entonces, bueno, este es un ejemplo aplicado de la vida cotidiana y en los alimentos de por qué el vino tinto va bien con las carnes rojas. Bien, bueno, entonces esto es todo con respecto a este video y también con este video terminamos la unidad 4, las unidades 5 y 6 vamos a hablar de los fenómenos superficiales y vamos a hablar ya más en detalle de los coloides. Entonces, por lo pronto terminamos aquí y sigan viendo los siguientes videos de las siguientes unidades.